Les informa José Armando Ronstadt, bienvenidos a Cierre de Edición. Hernán Molina, nuestro analista político, nos acompaña. Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el primer discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden en su primer año. Presenta un discurso sobre el Estado de la Unión. Lo hizo ante un Congreso unido en contra de la guerra de Ucrania. El primer mandatario aseguró que la libertad va a triunfar sobre la tiranía y anunció nuevas medidas en contra de Rusia, entre otros temas. Tratando esta noche fueron la situación económica causada por la pandemia, su plan de rescate económico y la infraestructura, la nueva fase en la lucha contra la pandemia, su plan para reducir la violencia y la nominación del juez Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, y también abordó, aunque ligeramente, el tema migratorio. Vimos, Hernán Molina, bienvenido una vez más a Cierre de Edición. Vimos a un presidente bastante fuerte esta noche. Bastante determinado, y yo creo que construyó toda una negativa en contra de lo que trataron de hacer los republicanos y sobre todo Donald Trump, de mostrarlo como un viejito gaga que no está realmente lúcido. Yo creo que Biden realmente no solo habló muy claramente, una persona que ha sufrido de tartamudismo, sino que también ha mandado un mensaje bastante claro a la gente de lo que está pasando en el mundo y lo que puede llegar a pasar aquí en Estados Unidos y el plan que tiene él para sacar a Estados Unidos de los problemas que estamos viviendo hoy día, ¿no? De los temas que tocó, Ucrania tenía que ser el tema dominante. Totalmente, porque obviamente no solo está afectando a Estados Unidos, sino está afectando la paz mundial y obviamente la seguridad de Estados Unidos, de Europa y bueno, de todo el mundo, obviamente, ante la avanzada de un totalitario, de un dictador, de un fascista como Putin. Pero sin embargo no menciona, por ejemplo, menciona solamente el dolor, la valentía de los ucranianos, el hecho de que un Putin prácticamente quiere apoderarse y restaurar una Unión Soviética como lo era hace 20 años o hace 10 años. No menciona, sin embargo, que esta misma noche los ucranianos estaban a punto de ser exterminados, por así decirlo, si es que Rusia decide usar todo ese armamento que tiene en el cerco a Ucrania. Y obviamente el presidente trata de tocar el tema, creo que en la manera más diplomática posible. Obviamente la situación en Ucrania es definitivamente terrible. Como tú bien decías, Kharkiv y obviamente Kiev están rodeadas, que podrían caer en cualquier momento, y lo que podría llegar a pasar con el presidente Zelensky, ¿no? Escuchemos esto. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. ¿Un mensaje optimista o un mensaje en real? Un mensaje duro, porque no te olvides que una de las cosas dice, Putin tuvo la oportunidad de una descalación diplomática, no la aceptó, y lo que está diciendo también es que Estados Unidos importa, que nuestra determinación importa, y esto de vuelta es reafirmar el poder de Estados Unidos y la alianza estratégica del Atlántico Precisamente Norte. a este último punto voy. El subrayar de que él, junto con otros 29 países, forman parte de la OTAN. Exactamente, porque no te olvides otra cosa. Trump, cuando fue presidente, desmereció, trató de minimizar a la OTAN y trató de construir una posición aún más fuerte con Putin. Putin, un totalitario que castiga a su gente, que tiene controlada la prensa, que golpea a los disidentes, que ha envenenado a disidentes. O sea, todo lo contrario de lo que está haciendo Biden, que es liderar de vuelta la reconstrucción de la OTAN, hacerla más potente y hacerla aún más firme. En este discurso que pronuncia, ¿algún tema que tú crees te sorprende que lo haya abordado?
No, todos los temas que tocó son todos temas que Biden habló durante la campaña, son temas que el Partido Demócrata habla consistentemente, el tema de los sindicatos, el tema de la economía, temas que trató de hablar, ¿por qué? Porque necesita explicarle a la gente que lo que está pasando en esta situación no es necesariamente culpa de él. El tema de la inflación, por ejemplo, no es un tema que la gente está... que realmente vota en contra si no se siente bien económicamente. ¿Y a quién castiga? Al presidente, por ejemplo. Vamos a escuchar, ya que abordas el tema de la economía, vamos a escuchar lo que pronunció el presidente. And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages, too many families are struggling to keep up with their bills. Inflation is robbing them of gains they thought otherwise they would be able to feel. I get it. That's why my top priority is getting prices under control. I think I have a better idea to fight inflation. Lower your costs, not your wages. Folks, that means make more cars and semiconductors in America, more infrastructure and innovation in America, more goods moving faster and cheaper in America, more jobs where you can earn a good living in America. Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. En otras palabras, el famoso Made in China, Made in Taiwan, es lo que él está promoviendo, es Made in America, hecho en Estados Unidos por estadounidenses. Generar trabajo acá, generar trabajo bien pago. Y otra de las cosas que el presidente habla es, generalmente escuchamos de varios economistas republicanos que dicen, la inflación subió porque la gente tiene más dinero porque los salarios han subido. El presidente dice, no vamos a bajarle el salario a la gente. Lo que vamos a hacer es vamos a maximizar la capacidad productiva. ¿Para qué? Para que haya mayor oferta y que la demanda y la oferta estén más igualadas y no que estén desigualadas como están ahora. Y ahí hizo llamado a que se apruebe un proyecto de ley donde el salario mínimo sea de $15 a nivel Exactamente, nacional. Y eso es otro de los temas muy primordiales para el Partido Demócrata, que es un partido que generalmente le habla a la clase media trabajadora, a la gente que tiene menos, a la gente que necesita más ayuda, que cree en el Estado como una salida para hacer que la gente tenga mejor calidad de vida. El primer obstáculo que enfrenta seriamente en su inicio como presidente fue la pandemia, el coronavirus. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la pandemia. For more than 2 years, COVID has impacted every decision in our lives and the life of this nation. And I know you're tired, frustrated, and exhausted. That doesn't even count the close to 1 million people who sit at a dining room table or a kitchen table and look at an empty chair because they lost somebody. But I also know this, because of the progress we've made, because of your resilience and the tools that we have been provided by this Congress, tonight I can say we're moving forward safely back to more normal routines. We've reached a new moment in the fight against COVID-19, where severe cases are down to a level not seen since July of last year. No solamente subraya los logros bajo su administración de combatir la pandemia, pero también subraya el lado humano. Las personas que en sus casas están enfrente de una silla vacía, como él lo ve, esa imagen es muy poderosa porque perdieron a alguien en la lucha contra el COVID. Bueno, si te acuerdas cuando el presidente, hoy presidente Biden, era candidato, una de las cosas que trató de diferenciarse de Trump era que Trump había minimizado, trataba de negar un poco la realidad, porque sabía que el COVID estaba realmente consternando mucho a la gente, y entonces él trataba de minimizarlo. Y una de las cosas que Biden trató de diferenciarse como candidato es ser más humano, que realmente creo que la gente lo conoce a Biden como un tipo más empático. Por eso le habla a la persona que está hoy día, que perdió a un familiar, pero también habla de que estamos mejor. Porque no te voy a decir una cosa, una de las cosas que hace que Biden tenga un nivel de aprobación solo el 41% hoy día, es que cuando Omicron saltó, Estados Unidos se sintió mal preparado y culparon a la administración Biden porque ya hacía un año que estaban en el gobierno y la gente todavía hoy, las encuestas la muestran, una encuesta de ABC y Washington Post muestra que la gente todavía no confía en Biden para manejar el tema de la pandemia. Y el tema que podría ser de mucho interés para muchas de nuestras comunidades, que muchos decían, bueno, no es realmente de interés, el tema de inmigración lo abordó. El tema de inmigración Vamos a escuchar antes. Totalmente. If we're to advance liberty and justice, we need to secure our border and fix the immigration system. Provide a pathway to citizenship for dreamers, those with temporary status, farm workers, essential workers. Revise our laws
so businesses have workers they need, and families don't wait decades to reunite. It's not only the right thing to do, it's economically smart thing to do. That's why the immigration reform is supported by everyone from labor unions to religious leaders to the U.S. Chamber of Commerce. Let's get it done once and for all. Usted ha hecho referencia solamente a trabajadores del campo y a los soñadores. Y a los TPS. Y a los TPS. ¿Eso Bueno, es una reforma migratoria? Es una reforma migratoria importante y, como dice el presidente, es un tema económico. Hagámoslo de una vez por todas. Una de las cosas que el presidente también menciona es tanto el tema económico de beneficio hacia la economía de Estados Unidos, que el presidente menciona que la Cámara de Comercio, que generalmente es bastante conservadora, apoya esta reforma. Hagámoslo de una vez por todas. Pero sin embargo deja por fuera a miles más que no son ni trabajadores del campo, ni que tampoco son del TPS, ni que son soñadores. Bueno, yo quiero creer, y los proyectos de ley que han sido aprobados en la Cámara de Representantes y los proyectos de ley que no se fueron aprobados pero fueron negociados con los republicanos, era una reforma migratoria amplia que cubría a la mayoría de las personas que hace muchos años están viviendo lamentablemente en las sombras, muchos miembros de nuestra comunidad. Bueno, en los siguientes días sabremos que tendremos tiempo para analizar las reacciones por parte de los republicanos, las respuestas por parte de los que están en contra de cualquier cosa que diga Joe Biden y ver qué tan efectivo ha sido este discurso en términos de la aprobación que tiene él entre la mayor parte de la ciudadanía de nuestro país. Seguramente vamos a ver, y en las encuestas vamos a ver si realmente Biden logró cambiar el ánimo de tantos votantes, sobre todo los independientes, que hoy día no lo están apoyando, es más, lo están rechazando. Y especialmente sobre la ansiedad de una posible guerra nuclear. Exactamente. Muchísimas gracias, Hernán Molina. Un gusto siempre estar contigo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información a cierre de edición. Rusia advierte a los residentes de Kiev que se vayan de la capital ucraniana. Sus ataques son brutales y un gran convoy militar se acerca peligrosamente. Vamos a Washington. Armando Guzmán tiene todos los detalles. Este es el momento en que un misil ruso alcanzó una torre de televisión en Kiev, la capital ucraniana. Mientras este enorme convoy militar ruso espera desde ayer en las afueras de la capital. El ataque mortal llegó el mismo día que las fuerzas rusas en este edificio civil en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a varios inocentes hiriendo a docenas más. En este emotivo discurso ante el Parlamento Europeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país está luchando para sobrevivir esta brutal invasión rusa. Por eso los embajadores de la Unión Europea en esta conferencia de la ONU se salieron de la sala cuando el ministro de Exteriores ruso comenzó a hablar. We must reject Russia's attempts to falsely justify this attack as a defense of human rights. Hoy el presidente Biden habló por teléfono con el presidente Zelensky durante más de 30 minutos. Discutieron más sanciones contra Rusia y más asistencia de defensa para Ucrania. Los republicanos de la Cámara Baja quieren que la asistencia incluya armamento. They need some air defense support. They need ammunition. They need rifles, machine guns, and others. Ahora conozca usted a Oleksandra Ustinova, miembro del Parlamento ucraniano que está aquí en el Congreso en Washington, pidiendo más ayuda. We need to protect our babies in Ukraine who are being born in the bomb shelters. I'm sorry. Pero a Ustinova las lágrimas no la dejan terminar. Y mientras la crisis continúa creciendo, 200 soldados más de Estados Unidos aterrizaron hoy en Alemania como refuerzo del flanco oriental de la OTAN. Su llegada se produce cuando el ministro de Defensa ruso continúa afirmando que su operación seguirá en Ucrania hasta que alcance todos sus objetivos. Hay fuentes en Washington que aseguran que mañana miércoles continuarán las negociaciones de paz entre los rusos y entre Ucrania. Ahora, todo se puede esperar de estas conversaciones, pero no que lleguen a un acuerdo de inmediato. Mañana. Una cosa más. Usted seguramente ya sintió desde el fin de semana, particularmente en la costa oeste, los aumentos de precios en la gasolina. Esto hizo que el gobierno ahora esté anunciando que va a sacar 660,000 barriles de petróleo de las reservas nacionales para ayudar un poco con el aumento de los precios. En Washington, Armando Guzmán, cierre de edición. Las imágenes y la explosión son verdaderamente aterradoras.
Un ataque con misiles Grad y de cruceros rusos alcanzó el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, incluyendo zonas residenciales y el edificio también de la administración regional. Debido a este ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, pidió más sanciones internacionales en contra de Rusia. Y sigue el éxodo desde Ucrania. Más de 677.000 personas han escapado de la guerra, según la ONU. El éxodo masivo no tiene precedentes. Polonia ha acogido a la mitad de los refugiados, alrededor de 300.000. Hungría recibió más de 90.000 debido a la crisis humanitaria. A Moldavia han llegado 60.000 y 50.000 ucranianos se han desplazado a Eslovaquia. Una breve pausa y regresamos con más información. 2 años de pandemia y casi 1 millón de muertos, un aniversario que nadie quisiera recordar. Regresamos. Ya hay resultados sobre las elecciones primarias en el estado de Texas. El actual gobernador republicano Greg Abbott, que busca su reelección, y el progresista demócrata Beto O'Rourke fueron los ganadores. Los comicios de este día en el estado de la Estrella Solitaria son una prueba temprana para republicanos, al igual que para demócratas, que se van a disputar el control del Congreso el próximo 8 de noviembre. Y se cumplen 2 años de pandemia y las comunidades siguen adaptándose al constante cambio de medidas sanitarias, especialmente después de la última ola de la variante Omicron, que agregó millones más de infecciones y muertes. Dayanis López con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Sin duda, gracias a los centros de pruebas COVID-19, las vacunas y las medidas sanitarias, se ha podido manejar este mortal virus que, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ha matado a más de 950,000 personas en tan solo 2 años. Al mismo tiempo que más de 78 millones de estadounidenses contrajeron COVID-19, el 70% de los condados en el país experimentan un descenso en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes, por lo que estados relajan el uso de tapabocas tanto en escuelas como en lugares públicos. My friends, the day has come. Today we are going to be announcing that we'll be lifting the statewide mask requirement. Ahorita el problema es que mucha gente ya no la quiere, o sea, ya están cansados de dichas mascarillas, incluso el CDC está pensando quitarlas de los aviones a partir del día 18 de marzo. Entonces, esto va a ser, yo creo que el gran experimento, ¿no? Vamos a ver si realmente el quitar mascarillas, el empezar a tener una vida un poquito más normal, si nos va a permitir que esta pandemia ya se haya convertido en una endemia. Sin embargo, desde que se administró la primera vacuna contra el COVID-19 en diciembre del 2020, la inmunización contra el coronavirus continúa siendo un reto. Solo 65% de la población mayor de 5 años de edad está completamente inmunizada, mientras que cerca del 50% tiene el refuerzo contra este virus. Las vacunas no son inocuas, es decir, tienen también sus problemitas, ¿no? Pero cuando tú comparas las pequeñas cosas malas que hay con las vacunas contra las grandes ventajas que nos dan, sigo yo siendo pro vacuna por el momento. Durante estos 24 largos meses de convivir con este virus mortal, los centros de pruebas PCR de COVID-19, así como las rápidas de antígenos, también son pieza clave para seguir controlando esta pandemia. Inclusive, mientras el país enfrentaba una escasez de pruebas a causa del surgimiento de la cepa Omicron, el gobierno federal reparte millones de pruebas caseras gratuitas. Aún así, únicamente la mitad de 500 millones disponibles han sido ordenadas. José, y aunque los expertos aseguran que todavía no estamos fuera de peligro, pues vamos en buen camino y en poco tiempo esta pandemia se convertirá en endemia, lo que quiere decir que el virus quedará en nuestras vidas, pero tendremos que aprender a vivir con esto, utilizar o no mascarillas cuando sea necesario. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Buenas noches. En otras noticias, activistas piden investigar el uso indebido de sustancias químicas tóxicas en un centro de detención de migrantes. Miembros de la organización Earth Justice solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental que compruebe la veracidad de las denuncias hechas en contra del centro de detención de ICE en Moore Haven, en el condado de Glades, en la Florida. Según la querella, la exposición a estos productos habría provocado que los inmigrantes detenidos tengan dificultad para respirar, tengan problemas de sangrado de la nariz, dolores de cabeza y náuseas intensas. Al regresar de la pausa, más información. Impactantes imágenes de un camión que vuela por los aires. Le diremos cómo terminó esto.
Espectaculares y para muchas veces aterradoras a la vez son las imágenes del vuelo de un tractocamión. Vea esto. Salió volando del puente y aterrizó en un río de Massachusetts. El chofer perdió el control porque manejaba exceso de velocidad. Sorprendentemente escapó sin lesiones y salió de la cabina antes de que se hundiera el camión. De lo que sí no se pudo salvar fue de una multa por exceso de velocidad y también de invasión de un carril contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre de Edición. En nombre de todo nuestro equipo le agradecemos su sintonía. Que pase usted muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.